No dudaría en decir que César Andreu Iglesias es una de las figuras intelectuales más importantes en Puerto Rico y lamentablemente de las menos estudiadas. Fue para mí el primer intelectual orgánico de la clase obrera de la segunda mitad del siglo XX. Es uno de los fundadores de la nueva lucha de independencia de Puerto Rico. Es uno de los fundadores del nuevo periodismo de Puerto Rico. Es uno de los fundadores de la nueva literatura de Puerto Rico. Es uno de los fundadores del nuevo movimiento obrero puertorriqueño. César era un hombre de una vasta cultura y de un compromiso cabal con su país y sus ideas libertarias. Contribuyó creando periódicos, escribiendo y siendo un hombre de acción, pues no se limitaba a las ideas, las ponía en práctica. César Andreu Iglesias es el periodista al que todos los periodistas aspiramos ser. Siempre admiré mucho el que César nos pudiera dar ese ejemplo de que no necesariamente tenía que estar uno en la universidad para ser un gran intelectual y estar identificado con las luchas de los trabajadores. Era un líder obrero, o sea que trabajaba con las uniones, no estaba empleado por la universidad, no estaba empleado por ninguna agencia cultural en particular, trabajaba con uniones, haciendo periódicos en las uniones por lo mismo de que era un buen escritor, y se formó como escritor como parte de sus luchas obreras, ¿no? Sí, en el campo de las luchas obreras, César Andreu Iglesias fue realmente un ideólogo, porque aquí la gente se dividía mucho en que si esta es una unión americana es buena y si esta unión puertorriqueña es mala, o al revés, que viene siendo lo mismo. Y su visión era, bueno, no le ponga etiquetas nacionales o nacionalistas al movimiento obrero. El movimiento obrero es internacional, los obreros son del mundo entero. Hay que buscar soluciones a cada problema, soluciones concretas. O sea, no puede haber una receta. Eso era lo que combatía César Andreu, la receta, los dogmas. No, vamos a ver qué es la situación y entonces vamos a ver cómo la resolvemos. Hoy de una forma, mañana de otra, porque los personajes son distintos, las condiciones son distintas. César Andreu Iglesias tuvo una participación muy importante en la renovación de la izquierda puertorriqueña, hacia una izquierda más orientada al mundo social que al mundo puramente político. Sentó cátedra de todo eso para que veamos que la lucha de independencia no es meramente por una bandera, o por un himno, o por un equipo de béisbol, o por un equipo olímpico, sino por poder manejar nuestros propios asuntos en una forma digna y conveniente, pensando primero en la necesidad de los puertorriqueños. Había que buscar alianzas
Y la lucha de clases que se había pregonizado siempre, pues debía matizarse con unas alianzas que permitieran un funcionamiento básico democrático, ¿verdad? Donde pudieran entonces darse de una manera más efectiva la lucha obrera. Había que hacer unas alianzas políticas, pero a nivel sindical mantener una independencia. Ese nivel de transparencia también en la lucha obrera fue algo por lo que estuvo siempre luchando César Andreu y que se logró en una medida considerable, ¿no? Ese elemento de tener un movimiento obrero independiente y transparente. En esta lucha hay que compaginar los intereses obreros y los intereses nacionales, no despreciar la lucha obrera como una lucha que tiene unos objetivos supuestamente inmediatos nada más. Él organizó muchísimos seminarios y conversatorios que con la experiencia que tenía y con su ideología ayudaron a la formación del nuevo sindicalismo puertorriqueño. Entonces la lucha se mueve de las industrias a la Junta de Salario Mínimo, que era una instancia gubernamental. La Junta de Salario Mínimo, pues, obviamente iba a favorecer más a aquellos líderes obreros que habían logrado, que se mantenían sumisos frente a esas industrias y siguiendo la política gubernamental de modernización del Partido Popular. Y ahí el movimiento obrero pues se divide entre lo que se llamó la CGT auténtica y la CGT gubernamental. Y César pues va a estar más dentro de la CGT auténtica. Y cuando estaban en esos momentos así difíciles entre el Partido Popular y la CGT, él dice que Muñoz Marín los reunió, los de la CGT, y él estaba en esa reunión. Y entonces Muñoz Marín le dijo, bueno, y si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran, yo los voy a aplastar como una cucaracha. Entonces él me costaba a mí y nos aplastó. Yo diría que después de la Segunda Guerra, en el periodo que llamamos la Guerra Fría, hay una derechización, es decir, se toman medidas muy autoritarias y muy represoras, y en Puerto Rico también de vigilancia y de censura en el discurso público, también de investigaciones policiales. Y César fue detenido. Yo creo que reaccionó de una forma muy extraordinaria, muy notable, porque transformó el lugar que le habían asignado. Es decir, le asignaron un lugar de marginado, transformó el lugar de un intelectual que había sido silenciado y lo convirtió en otra voz. Lo primero que yo conozco realmente de César Andreu Iglesias es una obra de teatro, ¿verdad? Que me gustó mucho, el Inciso H. Fue una obra que me llamó mucho la atención porque era una obra muy contemporánea, era un poco sobre la burocracia, ¿verdad? Que era algo que en ese momento estaba empezando a ser identificado como algo que se podía criticar, porque hasta ese momento más bien era como signo de progreso, ¿verdad? Y que frente a las arbitrariedades, supuestas arbitrariedades de las palabras no escritas,
pues la burocracia pues era lo moderno, etc. Entonces una de las primeras manifestaciones así críticas de ese mundo burocrático yo la vi en esa obra de teatro, así que me impresionó eso como dramaturgo, digamos. César Andreu Iglesias se forma en el periodismo militante, luego sobrevive como periodista en los peores años del macartismo, él logra establecerse también como novelista, encuentra en la ficción un camino, combinó el periodismo con el gran ensayismo. Descubrí que él no solamente había escrito El inciso H, sino también otra novela, ¿verdad? Los Derrotados, que va a ser una novela también importante en Puerto Rico porque es una especie de crítica a los nacionalistas desde un punto de vista de izquierda, que hasta ese momento la crítica al nacionalismo había venido más bien de la derecha. Y era una crítica muy solidaria, por otro lado, tampoco era era así un ataque feroz ni nada, sino tratar de entender eso que él le llamó los derrotados. Me parece que ese es el gran logro de César Andreu, pero una derrota tiene, a veces, no siempre, la posibilidad de una salida y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y me parece que esa novela en ese sentido sigue siendo muy actual, porque es cómo pensar una derrota y al mismo tiempo dónde es que puede verse en el horizonte una salida, un nuevo empezar. Para mí esa es una novela, diría, muy única casi en ese momento en Puerto Rico. En el caso, por ejemplo, de Una gota de tiempo, ahí es interesante porque quizá los personajes que se salvan, que podríamos decir que son los puertorriqueños también que a él le interesan, los que de alguna manera pueden tajear o interrumpir ciertas conductas que se esperan o que se asumen que están determinadas, que pueden hacer algún tipo de renovación ya sea en su vida privada. Y qué interesante, en esa novela sucede sobre todo con las mujeres. El derrumbe es una novela que me marcó mucho. Yo la veo como parte de una familia de textos, de cuentos, de novelas que se hicieron en Puerto Rico en aquellos años. Y él lo trata metafóricamente con ese derrumbe que tiene mucho que ver con esa transformación tan llena de dramas, de tensiones entre el mundo rural y la urbanización de Puerto Rico, la transformación del campo a la ciudad, las tensiones que hay en ese paso y que tiene mucho que ver también con el colapso del mundo campesino, tal y como lo conocíamos. Y las novelas van desde un mundo agrario que él no presenta como ejemplar, y a un mundo urbano, ¿verdad?, que se abre un poco como encrucijada de posibilidades. Y vamos entonces a Memorias, donde va a la comunidad inmigrante, o sea, que ya configura una sociedad en sí misma al interior de otra. Solo un escritor con gran experiencia periodística, con gran compromiso político, con respeto por la diáspora y con un sentido de lo que es un relato, pudo editar esos manuscritos interminables de Bernardo Vega. Yo creo que es una labor de edición, que él en realidad es coautor de ese libro. Le dio forma a lo que no tenía forma. Sé que muchos prefieren ver los archivos de Bernardo Vega y ver los documentos y ver los borradores. Y nos toca a nosotros, a los historiadores culturales, en efecto, estudiar esos manuscritos en su totalidad, verlos. Pero solo un buen escritor sabe darle forma, incluso transformar, cambiar, alterar el orden. Eso es trabajo de edición. Y en manos, yo creo que Bernardo Vega tuvo, la obra de Bernardo Vega, la gran obra de Bernardo Vega, tuvo la suerte de que encontró un editor donde había también una persona de solidaridad, solidaria con las posiciones. Es un libro de dos personas, es una obra en colaboración.
ya no es solo Bernardo, es un libro también de César Andreu. Para mí, la obra cumbre de César fueron sus columnas, pero particularmente Cosas de Aquí, que era una columna diaria que se publicaba en el periódico El Imparcial. Es un trabajo sufrido para los columnistas porque en más de una ocasión no se encuentra de qué vamos a hablar, de qué se va a hablar en esa columna. Y César, con Cosas de Aquí, escribía una columna todos los días. Y eran columnas brillantes. Nací y me crié en el ambiente de la casa con él escribiendo esa columna diaria y la rutina nunca variaba. Se levantaba al amanecer, le dedicaba gran tiempo de la mañana a ese proceso de estudio y de ponderación, vamos a decir, y escribía un primer borrador a maquinilla, con 3 copias, con papel al carbón, que era lo que se hacía en la época. Y a esa copia impresa primera la leía en voz alta y le hacía tachaduras a mano, le hacía cambio, lo conversaba con mi mamá, la leía en voz alta a mi mamá y entonces la dejaba, hacía otras cosas, ya a las 2 de la tarde la columna tenía que estar lista para entonces salir a Puerta de Tierra, que era donde se encontraba la redacción o el periódico El Imparcial. Es una columna en la que se reseñaban elementos de la cotidianidad puertorriqueña, incluso hasta con humor, pero traídos al análisis político, de manera que el lector pudiera recibir esa educación que entendía César debía ser el objeto principal del periodismo. En esas columnas, sobre todo si uno las lee de principio a fin, uno ve esa ironía del que constantemente se está interrogando y está también mirando críticamente su presente. Por ejemplo, en Cosas de Aquí, muchas de sus columnas más divertidas es el inicio de ese Puerto Rico urbano vinculado al desarrollismo. Él tiene, por ejemplo, varias columnas que están dedicadas a las nuevas urbanizaciones. Yo he encontrado en esas columnas las parodias más extraordinarias que uno se puede imaginar. En acciones muy sencillas, que es lo que es interesante, por ejemplo, poner una grama, sin entrar en grandes tramas ni nada, o sea, poner una grama. Y eso va también un poco arreglando ese prisma de lo urbano, que no es solamente como el espacio de la posibilidad política, sino el espacio también en el que está apareciendo otro país, vinculado a la clase media, vinculado a la sociedad de consumo, ¿verdad? Vinculado a incluso las ideologías de la posguerra, ¿verdad? Yo destacaría de la obra periodística de César su dominio del lenguaje, ¿verdad? Su dominio de la redacción en nuestro idioma, la valentía con que él asumía los problemas del país y la honestidad, ¿verdad? Como periodista y como hombre que analizaba la política puertorriqueña, ¿no? La Asociación de Periodistas de Puerto Rico se dio a la tarea de reconocer la obra de César, promoviendo una ley que designara el 31 de julio como el Día Nacional del Periodista. El 31 de julio es precisamente el día del natalicio de César Andreu Iglesias. Desde 1947 que se funda el Centro de Investigaciones Históricas, uno de sus objetivos principales ha sido la adquisición de colecciones documentales. Así es que la colección César Andreu Iglesias se viene a sumar a esas colecciones. Y es importantísima porque abarca
unos momentos políticos en Puerto Rico muy importantes. En segundo término, su figura como periodista, las columnas que él escribía en El Imparcial, además César como figura literaria también. Es decir, que es una figura muy importante para entender esas décadas de los 40, 50, 60. Una persona que se mantiene muy activa en esos campos y con un gran interés, ¿no?, en todo lo que está ocurriendo en el país, porque si vemos la colección, César escribe sobre todo, sobre muchísimas cosas, una variedad de cosas. Es una de las colecciones más llamativas que yo entiendo que tiene el Centro de Investigaciones Históricas, no tanto por extensión, sino por la multiplicidad de temas que se encuentran dentro de la colección. De Hunter College, podemos encontrar en la colección todas las propuestas que le hacía César a Hunter College para poder montar cursos de historia, ¿verdad? Entonces podemos encontrar cómo César va evolucionando como profesor, que añade en cada sesión, que quita en cada sesión, textos que termina incorporando, textos que quita en sus cursos, hasta que finalmente yo creo que se cansa de incorporar y quitar textos y él escribe una especie de historia de Puerto Rico, que es la que termina utilizando en sus cursos. Esa faceta de César historiador, muy poco conocida, eso lo podemos encontrar en la colección César Andreu Iglesias, más allá del literato o el político. Este es el único país donde hay que dar excusas para defender lo de uno. Este es el único país del mundo en que hay que explicar cuando uno defiende lo que es de uno. Eso no solamente se encubre con esa campaña de miedo, sino que también se encubre con la propaganda de la sociedad opulenta. Qué bien vive todo el mundo en Puerto Rico. Debe el automóvil, la nevera, la casa, pero todo el mundo vive bien. Y todo el mundo está hipotecado. Yo creo que las palabras geniales de César pueden darnos una lección magistral de lo que ha sucedido desde entonces, ¿verdad? Desde que el país empezó a endeudarse hasta los tiempos que vivimos hoy, ¿verdad? Y por eso es que el periodismo debe estar, como decía Pierre Bourdieu, debe estar en ese sentido fiscalizando siempre, nunca adulando el poder, sino fiscalizando siempre. Me parece que la obra de César es esa. Decía un distinguido economista que trabaja para el gobierno lo siguiente: en 1961, si los puertorriqueños todos hubiéramos sacado lo que ganamos en sueldos durante todo ese año y lo hubiéramos juntado al monto de jornales y de ganancias y todo lo que ese año creó la economía de Puerto Rico, lo hubiéramos puesto en un solo montón y lo hubiéramos entregado a los dueños del capital absentista en Puerto Rico, a los poseedores de la deuda, todavía hubiéramos seguido adeudados por más de 200 millones de pesos. César diagnosticaba como una economía enferma cuando debíamos 200 millones de dólares. Ahora nada más debemos 73 mil millones de dólares y tenemos una vida económica artificial. La pauta seguida por el gobierno la criticamos porque no ha resuelto en verdad los problemas de Puerto Rico. Porque la política económica que se lleva no es en interés fundamental del pueblo de Puerto Rico y de los trabajadores, quienes se ven cada día obligados a emigrar de su país o a vivir del mantén y a perder sus posesiones. César tenía la gran virtud de decir las cosas para que se entendieran bien. Él hablaba sencilla pero complejamente de asuntos importantes y lo desmenuzaba de tal modo de que eran perfectamente comprensibles. Su mensaje de entonces es más válido ahora que nunca. Tenía esa capacidad de entender y comunicar
Yo lo echo mucho de menos. Falta que nos hace